Tienes hasta el 10 de abril. Y si no estás en la lista nominal, pide una rectificación para que te incluyan. El 6 de junio, el voto sale y vale. INE. El Instituto Morelense de Radio y Televisión presenta a las últimas dos, es decir, para la semana o entre la semana 7 y la 8, pues este descenso es de un menos 16%. Esto continúa obviamente reafirmando el descenso en la cantidad de casos, por lo tanto el descenso de contagios que hemos estado teniendo en estas últimas semanas. Y bueno, podemos ver que al menos en el nivel o punto que estamos abriendo la gráfica el día de hoy, pues estamos prácticamente emulando similar al comportamiento que tuvimos el año pasado a mediados de septiembre, que fue cuando tuvimos la disminución más baja desde que inició la epidemia. Obviamente, de mantenerse esta tendencia y este comportamiento durante toda esta semana, pudiera haber la expectativa que la próxima semana pudiéramos entonces lograr el nivel más bajo hasta el momento de la epidemia. Pero, obviamente, para que esto suceda, requerirá de que todos sigamos sumando esfuerzos, sigamos aplicando las medidas de prevención para la COVID-19 y haciendo, obviamente, caso y aplicando las recomendaciones que las autoridades sanitarias locales están emitiendo en cada una de las 32 entidades federativas. Otro indicador que también continúa en una proporción bastante baja, y lo tenemos así ya prácticamente desde hace 2 semanas y media, es el de casos activos estimados, es decir, de ese gran total de casos que hasta el momento se han confirmado, solo un 2% corresponden a la epidemia activa, es decir, las personas que en los últimos 14 días han enfermado y que por lo tanto pues pueden continuar transmitiendo la COVID-19. Son 48.386 la que tienen esta característica. Y también noche con noche hacemos el contraste contra aquellas personas que también en este momento ya tienen esquemas completos de vacunación, por lo que estamos esperando que ya la gran mayoría de ellas y una pequeña parte que se vacunó en las últimas 2 semanas pudieran en las siguientes semanas, pues obviamente ya haber logrado la inmunidad que la vacuna tiene como objetivo producir en las personas que las reciben, y por lo tanto estas 603.636 personas hasta el momento ya con esquemas completos, pues estaríamos esperando que no pudieran enfermar de COVID en siguientes meses. Así también para el día de hoy, como decíamos en la curva de color verde, actualizamos más de 1.670.000 personas que felizmente pudieron recuperarse de la enfermedad, sanaron de la misma, y obviamente también vemos ese comportamiento histórico. Así como el COVID leve y el COVID moderado puede atenderse de manera ambulatoria, inclusive en el domicilio de las personas, la gran mayoría de ellas solo con tratamiento sintomático, también tenemos la presentación de lo que es COVID grave y COVID crítico. Un 20% al menos puede desarrollar COVID grave, y dentro de este 20% otra proporción COVID crítico. Y precisamente el COVID crítico es el que genera las principales complicaciones que también pueden llevar lamentablemente a las personas a perder la vida a consecuencia de las mismas. Para el día de hoy son 190.604 las personas que lamentablemente han fallecido precisamente a consecuencia de estas complicaciones. Si vemos nuestra siguiente diapositiva, en donde vemos la ocupación nacional, pero además en la gráfica, en la forma que tienen las curvas, el comportamiento de cómo se está llevando a cabo día con día estas hospitalizaciones, vemos obviamente con agrado que continuamos con un descenso también para el día de hoy. Y para el día de hoy, en comparación al día de ayer, cuando vemos la media nacional, esta ocupación nacional de todos los tipos de camas, tenemos una disminución de 2 puntos porcentuales, situándose entonces la ocupación nacional en un 27%. Y podemos ver en la gráfica claramente cómo continúa también marcándose esta tendencia descendente en la ocupación, y estamos también prontos a poder en su momento alcanzar las ocupaciones mínimas que tuvimos en los meses de septiembre después del primer acné, primera ola, primer
pico, como ustedes gusten interpretar, a la primera curva. Si vemos en la siguiente diapositiva, vamos a enfocarnos dentro de ese gran grupo de ocupación nacional a las camas que están destinadas para hospitalización general. Ya tenemos muchas semanas en donde no hemos tenido entidades federativas que tengan una ocupación superior al 70%, y el día de hoy tenemos solamente una entidad entre el rango de ocupación entre el 69 y el 50%. Y la entidad que precisamente salió de este rango y se incorpora a las 31 entidades que tienen menos de un 50% de ocupación es precisamente la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene un 49% de ocupación reportada en las últimas 24 horas para camas generales, y obviamente entonces esto la pone dentro de este grupo que tiene más de la mitad de sus camas disponibles. Y podemos ver cómo a nivel nacional ocurre una disminución de un punto porcentual, situando esta ocupación nacional en un 27% para las camas generales. Eso quiere decir 22.906 camas disponibles. Si vemos la siguiente diapositiva, las camas con ventilador para los pacientes más críticos. Aquí seguimos todavía teniendo una entidad federativa, en este caso la Ciudad de México, en este rango entre 69 y 50%, pero veamos cómo para el día de hoy la Ciudad de México se está acercando cada vez más a poder disminuir su ocupación por debajo del 50%. Hoy día aparece con tan solo un 51%. Entonces esto obviamente la sitúa en una buena perspectiva que en siguientes días pudiera inclusive también dejar este grupo y unirse a las 31 entidades federativas que el día de hoy sí tienen menos del 50% de ocupación. Vemos precisamente cómo a nivel nacional la ocupación de camas con ventilador también disminuyó 2 puntos porcentuales, lo cual entonces ahora también sitúa este indicador por debajo del 30%, que es el mejor rango de seguridad, teniendo específicamente un 29%. En números por cama son 7.692 las camas con ventilador que están disponibles el día de hoy en México para poder atender a los pacientes más críticos. Vamos a ver ahora el otro componente informativo, que es el avance diario de la Estrategia Nacional de Vacunación. Si nos permiten la siguiente diapositiva, aquí tenemos precisamente la actualización para el día de hoy. Son 20.320 dosis las que al corte de las 4 de la tarde nos reportan se aplicaron en la jornada que se llevó a cabo pues precisamente este domingo. Como pueden ustedes ver, los fines de semana se continúa trabajando, las entidades federativas están poniendo todos sus esfuerzos para poder llegar a los lugares más lejanos, de difícil acceso, inclusive yendo a vacunar a las personas que no pueden transportarse por sí mismas, yéndolas a vacunar a su domicilio, y esto obviamente pues es algo de reconocerse. Y aún siendo fines de semana, el día de hoy se avanzaron 20.320 dosis y obviamente esto entonces hace que se incremente nuestro siguiente dato de la siguiente diapositiva, en donde vemos precisamente la carga acumulada, el avance acumulado de las dosis hasta el momento aplicadas, que para hoy suman 2.793.106 dosis hasta el momento aplicadas, y vemos cómo el comportamiento de esa curva de dosis acumuladas pues continúa todavía teniendo una tendencia ascendente, y esperamos que sí se mantenga en función de las dosis que se van a estar aplicando durante esta semana que apenas inicia. Si nos comparten la siguiente diapositiva, actualizamos también entonces el desagregado de esa totalidad de dosis entre los diferentes grupos que hasta el momento las han recibido. Para efectos de personal de salud todavía vemos unos ligeros incrementos en lo que se refiere a la primera dosis, porque se continúa avanzando y cubriendo con la meta, el objetivo de llegar a este 100% del personal trabajadores de la salud de primera línea. Decíamos, algunas entidades inclusive ya lograron ese objetivo y empezaron ahora con trabajadores de la salud de segunda línea, y hasta el día de hoy son 802.211 los trabajadores de la salud que han recibido al menos ya la primera dosis, y el 73% de todos ellos, es decir, 586.207,
recibieron ya la segunda dosis y por lo tanto tienen ya el esquema completo de vacunación. Recordamos siempre que también el personal o los trabajadores de la educación del estado de Campeche recibieron 17.463 dosis y el 99% de ellos, 17.429, también ya recibieron su segunda dosis y por lo tanto tienen su esquema completo. ¿Cómo va el avance de las personas adultas mayores de 60 años y más para el día de hoy? El actualizado es de 1.370.116 y obviamente este grupo que conforman la etapa 2 de esta estrategia nacional de vacunación es la que veremos en siguientes días pueda seguir incrementándose y de seguro en 1 o 2 semanas más aproximadamente empezaremos también a ver el avance de segundas dosis y por lo tanto los esquemas completos que se estarán aplicando en función de las personas adultas mayores que ya en semanas pasadas hubieran recibido hace algunas 2 semanas al menos su primera dosis. Si vemos la siguiente diapositiva, tenemos la actualización también de lo que notifica el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de las 32 entidades federativas, que es precisamente la ocurrencia de los eventos supuestamente asociados a vacunación e inmunización, que son manifestaciones, son signos o síntomas que las personas que reciben la vacuna pueden desarrollar a consecuencia, en la gran mayoría de los casos, precisamente por la aplicación del biológico en su organismo. Como podemos ver, precisamente de esas 11.012 ESAVIS que hasta el día de hoy se han reportado, en menos del 1% tienen una clasificación de ser ESAVIS graves y que por lo tanto hayan requerido de una atención hospitalaria. De hecho, de esos 68 casos de ESAVIS clasificados como grave, solamente 19 se mantienen en este momento bajo observación para, obviamente, completar todos los estudios clínicos y de imagenología y de laboratorio que se realizan para poder, a su vez, también contribuir no solo a la atención de la persona y que ésta se recupere y egrese por mejoría, sino también a la información que se genera para poder dictaminar y, en su caso, poder buscar, obviamente, si existe o no una causalidad con la aplicación de la vacuna. De ahí importante que el nombre de lo que se clasifica y reporta es precisamente evento supuestamente atribuible, es decir, en este momento todavía no se conoce si efectivamente fue la vacuna la que causó esa vía grave. Esto viene posterior a una dictaminación. Pueden ustedes también encontrar información actualizada en los diferentes recuadros de cómo se han distribuido, por ejemplo, la totalidad de los ESAVIS para cada una de las vacunas, y en las tablas de la parte inferior pueden ustedes encontrar cómo se han distribuido los 68 ESAVIS que fueron clasificados como graves por tipo de vacuna, por sexo, por el estado actual en donde se encuentran hospitalizadas estas 19 personas y así también la totalidad por cada una de las entidades federativas. Esto lo estamos actualizando diariamente para que ustedes siempre tengan la información y seguimos destacando la proporción que ha significado la ocurrencia de los ESAVIS en relación a la totalidad de dosis hasta el momento aplicadas, la cual pues es una proporción bastante baja, solo 0.4%, y podemos ver que esta se ha mantenido de una manera estable, de una manera constante, independientemente que las vacunas han continuado incrementando en su aplicación pues día con día. En la siguiente diapositiva recordamos que hasta el momento han llegado ya al territorio mexicano 4.691.775 dosis en los 4 tipos diferentes de vacuna y 4 marcas de 4 fabricantes diferentes de las mismas, recordando que precisamente esto es el resultado y ya la materialización de un esfuerzo que inició desde mediados del año pasado, cuando se empezó a dar un seguimiento por parte de las diferentes dependencias federales de gobierno de México del desarrollo de las diferentes farmacéuticas que estaban en ese momento, obviamente, en sus fases iniciales de manufactura y también de ensayos clínicos. Esa actuación temprana que tuvo el gobierno mexicano permitió que tan oportuno como fue diciembre del año pasado, se pudieran tener las primeras dosis de vacuna y a partir de que llegaron aquellas se han podido tener acceso a 3 tipos y marcas más
de vacunas y se tiene la expectativa a través de estos contratos que en siguientes semanas y meses se puedan tener todas las cantidades de vacuna que en su momento se van a requerir para vacunar a la población en México. Por eso, si vemos la siguiente diapositiva, en función de esta información, precisamente es que le recordamos a todas las personas que debemos esperar nuestro turno. Recordemos que se han definido etapas muy claramente especificadas, no solamente en grupos poblacionales, sino también en la temporalidad en las que aproximadamente estas estarán iniciando, priorizando siempre a las personas que tienen el mayor riesgo de enfermar gravemente y morir a consecuencia de la COVID-19. Es por eso que la etapa 1 y la etapa 2 ya están en proceso. La primera inició desde el mes de diciembre y está cercana ya a lograr sus metas del 100%. La segunda etapa inició en el mes de febrero y es la que estará realizándose durante todo este mes y el siguiente mes, esperando poder llegar a cubrir, obviamente, la totalidad de un poco menos de 15 millones de adultos mayores de 60 años o más, con quienes al momento de realizar esta cobertura esperamos que el impacto en la disminución de la mortalidad por COVID-19 sea el mejor y el más alto y esperado que se tiene, y luego poder entonces continuar con otras poblaciones de menor riesgo, disminuyendo así cada vez, obviamente, el riesgo y la ocurrencia de mortalidad y letalidad en el país, pero también contribuyendo a disminuir la morbilidad, es decir, la cantidad de personas que enferman, ya que con el paso del tiempo serán cada vez menos las personas que puedan o que sean susceptibles de, al contagiarse, enfermar de COVID-19. Y finalmente, nuestra última diapositiva del día de hoy, les recordamos a las personas que en estos momentos ya están en su turno de poder vacunarse, que cuando acudan a los puntos de vacunación, a los módulos a donde son convocados, no olviden llevar con ellos siempre un documento en donde puedan generar su identificación personal, que tenga sus datos, sus nombres completos, que tenga, de ser posible o preferentemente, su CURP y obviamente también el domicilio en el cual actualmente están viviendo. Pero también les recordamos que estos documentos se presentan solo para, obviamente, evidenciar esta información, pero no es necesario que a estos documentos, menos a su identificación nacional de elector, se les tome algún tipo de fotografía o se les tome alguna fotocopia que pueda quedar en poder de alguna otra persona. No basta con que ustedes muestren sus documentos para la identificación y con eso será obviamente más que suficiente para poder recibir la vacuna. Si por alguna razón de causa o fuerza mayor usted no cuenta con algún documento de identificación, ninguno de los que se generan en México, y esto pudiera obviamente pasar o suceder, pero usted es una persona adulta mayor de 60 años o más, acuda al módulo de vacunación en la localidad y el municipio en donde se haya activado la vacuna y ahí de seguro los que están atendiendo el punto de vacunación podrán resolverle y podrán agendarle un día para que usted pueda también recibir su vacuna. Entonces recordemos, continuamos todavía con la evolución epidémica en México. Si bien es cierto, esta ha disminuido y ha tenido una tendencia claramente descendente en últimas semanas, vemos que a través de ese 2%, pues todavía la epidemia continúa activa para efectos del grupo que puede mantener todavía la transmisión y por lo tanto seguir generando más casos. Dado que todavía tenemos población que no ha enfermado desde que inició el año pasado la epidemia de COVID y que todavía lo pueden hacer en siguientes semanas y meses, pues entonces debemos de seguir aplicando las medidas de prevención para entonces contribuir a que la campaña de vacunación pueda continuar avanzando, pueda seguir cubriendo ahora con la vacuna a las personas que no han enfermado, que éstas se sumen a las personas que ya enfermaron y que se espera tengan una inmunidad naturalmente generada y entonces los grupos de personas que pueden enfermar sean cada vez menores y esto obviamente contribuya en los siguientes meses al control de la epidemia y la disminución de la misma. Entonces un esfuerzo
que tenemos que hacer todos juntos, sociedad y gobierno, para poder lograr los objetivos pues, que hasta el momento se han planteado. Bien, esa sería la información para esta noche. Vemos que tenemos dos compañeros de los medios de comunicación en la sala. Entonces, por favor, le pediría a las personas que están en transmisión que nos ayuden a acercarle un micrófono. Por favor, adelante. Sí, muy buenas noches. Ya para que me ponga en pie. Juan Hernández, del periódico Basta, de Grupo Cantón. Serían dos preguntas precisamente hablando precisamente del Día Internacional de la Mujer. Si nos podría, por favor, compartir de esto ahorita, de lo que va de la pandemia, ¿cuántas mujeres han fallecido precisamente por COVID? ¿Cuáles han sido las comorbilidades que han presentado? Si han presentado, por decir, problemas cardíacos, han presentado hipertensión, perdón, obesidad, o sea, ¿qué otro tipo de problemáticas diabetes han presentado? Y en el caso también bueno, del día de mañana, ¿qué está preparando precisamente la Secretaría de Salud, precisamente de esta conferencia diaria, referente al Día Internacional de la Mujer? Gracias. Cómo no, con mucho gusto. Como hemos podido ver en las ocasiones en que hemos actualizado los diferentes productos informativos en relación a la distribución precisamente por sexo de la afectación, para efectos de la carga de enfermedad, es decir, personas que se contagian y enferman, realmente no ha habido una diferencia importante. Es decir, dependiendo del corte de cada una de las semanas, a veces pueden ser los hombres que tienen un porcentaje mayor y en varias otras semanas han sido las mujeres, pero básicamente siempre ha habido un balance en esta ocurrencia. Donde sí hemos visto una diferencia importante, que inclusive ha llegado a ser o llegó a ser en algún punto de la epidemia hasta de un 65% para los hombres, y en donde obviamente teníamos menos mujeres que fallecían. Para efectos de las causas que producen las defunciones, y hablando precisamente de estos factores de riesgo y estas comorbilidades, pues obviamente para efectos de sexo tenemos una distribución bastante similar, es decir, la presencia de obesidad y sobrepeso, la presencia y sus frecuencias correspondientes de diabetes y de hipertensión también están presentes de forma importantes en este grupo poblacional, si las definimos o las agrupamos por sexo, ¿no? Sin embargo, sí ha sido un porcentaje menor el que hemos observado en mujeres, siendo realmente los hombres los que han presentado al menos una frecuencia mayor en lo que se refiere a las defunciones que lamentablemente hasta el momento se han llevado a cabo, ¿no? No tengo en este momento una información de algún, programa especial que estuviera desarrollándose, preparándose para el día de mañana, pero obviamente, como se ha hecho siempre en ocasiones anteriores y cuando se tienen días internacionales en donde hay que recordar alguna información especial para la población de relevancia, de hacer un llamado, como lo será de seguro el día de mañana, 8 de marzo, pues en su momento y mañana mismo en la conferencia se estarán presentando estos elementos. Adelante, por favor. Hola, buenas noches. Ignacio de Alba, de Pie de Página. Preguntarle si ya se piensa en una desconversión hospitalaria. Y tengo otra pregunta. ¿Cómo no? Tenemos lineamientos que de hecho se implementaron, se difundieron ya desde el año pasado. Es un lineamiento específico justo para lo que se ha conocido públicamente como de resconversión, es decir, cuando ya una unidad hospitalaria tiene una baja cantidad de hospitalización de pacientes COVID, sobre todo cuando están por debajo del 30%, pueden empezar a utilizar camas que estaban originalmente clasificadas o apartadas para pacientes IRA, infección respiratoria aguda grave, para obviamente poder dar atención médica a otro tipo de padecimientos y a otras personas. Una de las principales reglas de reconversión es precisamente que esta no se puede iniciar hasta estar en un nivel de riesgo de color amarillo, es decir, en naranja y en rojo obviamente no se puede iniciar ningún trabajo de
de reconversión, pero en amarillo y obviamente en verde sí se puede realizar. Debe de ser una de reconversión paulatina, pero aunque ésta se inicie, el mismo lineamiento mantiene que siempre debe haber un 30% de la capacidad que esté disponible y permanente ante la posibilidad, obviamente, de cualquier rebrote que pudiera entonces generar otra vez una carga importante de casos graves que requirieran la hospitalización. Entonces, este elemento del 30% es precisamente una medida de seguridad en donde siempre se tendrá ese número de camas hasta que obviamente no se haya terminado la emergencia sanitaria en la cual nos encontramos producto de esta pandemia. Cada una de las entidades federativas, obviamente para los hospitales que dependen de sus secretarías, así como las instituciones, el IMSS, el ISSSTE, Pemex, la CDN, la CEMAR, todos conocen estos lineamientos, de hecho se trabajó de manera conjunta con todos ellos y en la medida que se vayan dando las condiciones de seguridad, de seguro podrán empezar a aplicarlo. Sin embargo, es importante comentar que al menos hasta el momento y de los últimos datos e información que se tienen, los procesos de reconversión ni siquiera han superado un 2 o 3%. Entonces, de seguro si inician con alguno de ellos, lo veremos en siguientes semanas. Gracias. Y también preguntarle si hay cuál es la explicación técnica sobre el descenso tan importante de casos de contagios. Lo podemos, con mucho gusto, lo podemos ver precisamente en las gráficas cuando tenemos una disminución importante de casos, es decir, de carga de enfermedad, y como lo vemos en la línea azul, este descenso que tenemos ya evidenciándose desde hace 7 semanas, un descenso bastante importante y que se ha mantenido durante estas 7 semanas. Entonces, al tener menos cantidad de personas que se contagian y enferman, la proporción de casos graves, recordando que de manera general es alrededor del 20% de las personas que enferman de COVID, entonces este 20% pues también se reduce en número de personas. Se van reduciendo la cantidad de casos, como lo vemos claramente en la línea azul de nuestra primera diapositiva de todos los días, entonces esa disminución impacta directamente en que ya no se tengan tampoco más casos graves. Por lo tanto, mientras van pasando los días y las personas que ya estaban hospitalizadas desde hace 2 o algunas de ellas 3 semanas van saliendo de alta, pues no hay más ingresos porque ya no hay una carga importante de enfermedad grave y entonces los hospitales se van desocupando y es lo que hemos visto precisamente en estas últimas semanas, es decir, una curva o una carga de hospitalización, en este caso es congruente y va de la mano, es una consecuencia de la disminución de la carga de enfermedad o de los contagios y de los casos. Gracias. Adelante, por favor. Pero precisamente refiriéndose a este tema de la desconversión hospitalaria y de acuerdo al semáforo que estamos viendo, ¿cuáles serían cuántos estados estaríamos hablando que probablemente ya estarían iniciando esta desconversión y redesconversión, como se le llame, y sobre todo en qué tiempo estaríamos hablando? A lo mejor no sé, ya para mayo, para abril. Más o menos, porque va a la tendencia, va a la baja precisamente estas hospitalizaciones. Y bueno, obviamente hay otras enfermedades que requieren de atención. Estamos hablando de diálisis, estamos hablando de gente con cáncer, gente que necesita sus tratamientos de diabetes, operaciones, etcétera, ¿no? Que de alguna manera en algunos centros hospitalarios, no en todos, pero sí en algunos, sí las han ido relegando estos, por ejemplo, en el caso de operaciones, las han ido reprogramando. Entonces, ¿cuándo podríamos ya hablar de este gran paso? Sí, cómo no. Esta es una actividad dinámica que obviamente ocurre en el nivel muy local, es decir, ocurre a nivel de unidad hospitalaria. Como comentaba, el lineamiento no permite iniciar la reconversión hasta que una entidad está en un nivel de riesgo medio o que es el color amarillo. Por lo tanto, las únicas entidades que pudieran en su momento empezar a pensar en aplicar este lineamiento serían las 21 entidades, 19 que están actualmente en amarillo, 2 que se encuentran en verde, son las que podrían empezar a aplicar
este lineamiento. Sin embargo, esto también depende obviamente de cada unidad. Cuando nosotros hablamos de los porcentajes de ocupación, llegamos hasta un nivel subnacional que es de la entidad federativa, pero también se tiene la información para cada municipio, para cada localidad y para cada unidad médica. Entonces, aquí es importante y es parte también de lo que el lineamiento en su momento genera como protocolos y como activación. No es lo mismo, obviamente, tener un hospital general, a lo mejor estatal, ubicado en una ciudad capital, en donde cuenta con 150 o 200 camas, y por lo tanto el 30% de esto puede ser suficiente para tener un nivel de respaldo, de resguardo para los pacientes con IRAG, que a lo mejor una unidad médica que se encuentra en una ciudad mediana o pequeña, en donde a lo mejor lo único que tiene disponible para efectos de todas las hospitalizaciones son 20 y 30 camas, y que por lo tanto dejar estas 10 camas disponibles para red IRAG pudiera significar un riesgo. Entonces, otro elemento que entra dentro de la toma de decisiones es precisamente la actividad epidémica que se tiene a nivel local. Si a nivel local se está teniendo todavía una actividad epidémica importante, es decir, hay una carga de enfermedad que esté todavía generando casos y tasas de incidencia de importancia para esa localidad, sea porque a lo mejor entró después al proceso de brotes y al proceso epidémico, pues entonces todavía no se inician los trabajos de reconversión porque la capacidad hospitalaria de por sí es baja. Entonces, es un tema muy dinámico. Los lineamientos tienen claramente identificados todos los elementos de cómo se puede operar este mecanismo, pero debe de ser analizado por cada una de las unidades y cada una de las unidades obviamente que está a cargo tanto de las secretarías de salud estatales, de la misma federación, con los hospitales obviamente federales centrales, pero también por cada una de las instituciones. Entonces sí es importante que se llegue a este punto. Y obviamente, en función de la segunda pregunta, la razón por la cual se llevó a cabo este lineamiento, la primera de ellas es precisamente para dar un orden y para dar una certeza y un actuar técnico de cómo llevarla a cabo, pero precisamente con el objetivo de poder entonces empezar a recuperar capacidad hospitalaria para poder dar la atención a otro tipo de padecimientos y otras necesidades de atención médica en el segundo y tercer nivel que también tienen obviamente las personas. Entonces, en la medida que la epidemia se controla, en la medida que hay una disminución en su carga de enfermedad grave, entonces las unidades pueden volver a retomar sus actividades para la atención mayor. Ahora recordemos que estamos hablando de las unidades que fueron designadas como unidades IRAG, es decir, aquellas unidades que iban a atender a pacientes, a personas con problemas respiratorios o con la sospecha de tener COVID-19. Pero recuerden que hay otro tipo de unidades, hay otras unidades que nunca fueron clasificadas como unidades COVID. Estamos hablando precisamente de las unidades no COVID, y estas continúan con su atención, obviamente, para otro tipo de enfermedades, y son unidades que al haber sido designadas como no COVID, o mejor dicho, no haber sido escogidas como unidades COVID, pues continuaron con la atención específica para las personas que requieren otro tipo de atención por tener otro tipo de enfermedades. Un caso de ellos son, por ejemplo, los diferentes hospitales oncológicos, los diferentes hospitales materno-infantiles u hospitales de alta especialidad, que precisamente por su enfoque continuaron ofreciendo sus servicios, a lo mejor en algunos casos con alguna disminución porque parte de su personal médico tuvo que resguardarse, pero continuaron ofreciendo sus servicios especializados en estas otras áreas a las personas que así lo requerían. Los hospitales de salud mental en todo el país también continuaron dando sus servicios para cubrir este tipo de problemática en la población. Entonces aquí, cuando hablamos de reconversión, no estamos hablando de la totalidad o del 100% de la capacidad hospitalaria del país, sino solamente de aquellos hospitales que por las necesidades de la epidemia tuvieron en su momento que ser clasificados como COVID, y muchas de sus camas tuvieron que ser reconvertidas para efecto de atender a este tipo de pacientes.
Adelante, por favor. Bien, ustedes me avisan si no tendríamos entonces ya más preguntas para el día de hoy. Muy bien, si es así, pues entonces agradecerles a todos por habernos sintonizado, por haber atendido esta conferencia, por mantenerse informado de cuál es la situación y cuál es el comportamiento de la epidemia. Esto es muy importante porque a través de toda esta información es que obviamente contribuye a que nosotros en lo individual, en lo familiar, en la comunidad podamos estar tomando decisiones para contribuir precisamente al control epidémico. Estemos muy atentos a las recomendaciones que nos realizan nuestras autoridades sanitarias locales, en los niveles estatales, en los niveles municipales. Ellos obviamente tienen el día a día también de lo que está ocurriendo en cada una de nuestras ciudades, en nuestras localidades donde vivimos y por lo tanto tienen una mejor precisión cuando emiten una recomendación, ya sea que esta vaya orientada a disminuir la movilidad o las congregaciones o si el nivel de riesgo lo permite, inclusive estas vayan también orientadas pues a poder favorecer un poco más la actividad socioeconómica, que como hemos dicho también es muy importante para el bienestar de las personas, pero siempre y no olvidando nunca que la principal y lo prioritario es precisamente el resguardo de la salud y la vida. Entonces, si todos nos sumamos a continuar aplicando estas medidas, de seguro podremos ver que en siguientes semanas tengamos todavía reducción de los niveles de nuestra epidemia en México. Tengan todos ustedes muy buenas noches. El Instituto Morelense de Radio y Televisión presentó Hay mucha violencia, puede ser familiar, laboral.